¿Qué pasa por la mente de un hombre que puede ordenar un asesinato en la mañana y sufrir un ataque de pánico en la tarde? ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de actuar con brutalidad extrema y luego llorar viendo a los patos abandonar su piscina? Yo soy Rogue, psicólogo, y hoy analizaremos a Tony Soprano, el personaje principal de la serie Los Sopranos, explorando qué lo motiva, qué trastornos puede explicar su comportamiento y qué nos dice sobre la sociedad en la que vive. Vamos a desentrañar la mente de uno de los personajes más complejos de la televisión. Como psicólogo, he trabajado con personas que externamente parecían funcionales, incluso exitosas, pero que internamente liberaban batallas devastadoras. Lo que me fascina de Tony Soprano es precisamente esa dicotomía brutal. Es un sociópata calculador que paradójicamente experimenta ansiedad genuina. A diferencia de lo que muchos creen, tener ataques de pánico no te hace más humano si sigues siendo capaz de ordenar la muerte de alguien sin pestañear. Esa combinación es lo que hace a Tony tan perturbadoramente real. Antes de continuar, si este tipo de videos te interesa, no olvides dar like, suscribirte y compartir este video. Ayúdame a llegar a la meta de 5000 suscriptores antes de que acabe el año. Y tu apoyo hace la diferencia. Tony Soprano vive en una Nueva Jersey, a finales de los 90 y principios de los 2000, un tiempo en el que la mafia italoamericana ya no brilla como antes. Las glorias del pasado se desvanecen entre redadas del FBI, informantes que traicionan códigos antiguos, y una nueva generación que ya no respeta las viejas reglas. Lo que alguna vez fue honor y tradición, ahora es paranoia y decadencia. Tony creció en un hogar donde la violencia no era un accidente, era una rutina. Su padre, Giovanni Johnny Boy Soprano, era un mafioso respetado, pero también impulsivo y brutal. Su madre, Livia, era una mujer fría, manipuladora, emocionalmente abusiva y probablemente con rasgos narcisistas o borderline. Tony aprendió desde niño que el amor podía doler, que el afecto podía ser un arma y que la crueldad podía disfrazarse de enseñanza. La mafia en la que luego encontraría su lugar no era más que una versión amplificada de su infancia. Lealtad y traición coexistiendo, moralidad y violencia caminando juntas. Un sistema donde los valores familiares se usaban como justificación para destruirlos. Tony no solo fue moldeado por ese mundo, lo encarnó. Aquí muchos esperarían que yo dijera que su trauma lo explica todo, que la infancia con Livia lo condenó, que no tuvo elección, pero esa lectura sería ingenua. En mi experiencia clínica, el trauma puede marcar, claro, pero no determina. He visto a personas con pasados igual de violentos elegir la empatía sobre la dominación, el control sobre la venganza. Tony tuvo oportunidades de hacer lo mismo, momentos de lucidez, recursos, terapia, pero cada vez que pudo elegir sanar, eligió el poder. Eso no solo habla de su trauma, sino de su carácter. Su contexto lo reforzó. Nueva Jersey, en la era del declive moral del sueño americano, era un terreno fértil para hombres como él. Un entorno que glorificaba el éxito sin importar el costo, donde el dinero y el respeto valían más que la paz mental. Tony es la encarnación de la contradicción estadounidense. El padre de familia suburbano que besa a sus hijos antes de ordenar un asesinato. Su madre lo hizo desconfiado, su padre lo hizo violento, pero la sociedad lo hizo funcional. Le dio un traje, una casa, una excusa. Lo aplaudió por dominar, no por entender. La mafia validó sus rasgos más oscuros, su narcisismo, su antisocialidad, su necesidad de control. Mientras su terapia intentaba reprimirlos, su entorno los recompensaba. Y allí está la verdadera tragedia de Tony. El crimen no fue su rutina, fue su refugio. El caos era su hogar y la violencia, el único lenguaje que realmente aprendió a hablar. Las relaciones de Tony Soprano son un espejo de su mente, caóticas, contradictorias y marcadas por el control. Cada vínculo que establece está contaminado por la misma mezcla de poder, miedo y necesidad emocional que define su vida. Ama, pero siempre a su manera, una manera que asfixia. Con Carmela, su esposa, mantiene un pacto silencioso. Él le da lujo, estatus y una fachada de familia perfecta, y ella elige mirar hacia otro lado. Carmela sabe quién es Tony, pero el confort pesa más que la moral. Su relación no se basa en el amor, sino en la conveniencia. Ella necesita sentirse protegida. Él necesita sentirse indispensable. Juntos construyen una ilusión de estabilidad sobre cimientos podridos. Con sus hijos, Meadow y AJ, intentan romper el ciclo que lo marcó, pero sin saber cómo. Meadow, inteligente y perceptiva, termina justificando lo injustificable para no perder la imagen de su padre. AJ, en cambio, hereda el vacío, la depresión, la ansiedad, el sinsentido. Es el reflejo de Tony, pero sin su máscara funcional, donde el padre se endureció para sobrevivir
El hijo se desmorona intentando no parecerse a él. En la mafia, Tony interpreta el papel de patriarca. Protege, castiga y manipula con la misma facilidad. Su relación con Christopher Moltisanti y su sobrino y protegido lo deja claro. Lo ama, pero lo usa. Lo forma, pero también lo destruye. Christopher representa lo que Tony fue y lo que jamás quiere volver a ser. Un hombre buscando aprobación en un sistema que lo devora. Cuando Christopher se convierte en un obstáculo, Tony no duda de eliminarlo. Y lo hace con la frialdad de quien corta una parte de sí mismo para sobrevivir. La única persona que logra romper, aunque sea un poco, la coraza de Tony, es la doctora Jennifer Melfi. Con ella, por primera vez, se sienta frente a alguien que no puede intimidar ni comprar. Busca ayuda, pero teme recibirla. Usa la terapia como un espacio de desahogo, no de transformación. Habla, pero no escucha. Se confiesa, pero no cambia. Melfi se convierte en su espejo más peligroso. Le muestra lo que podría ser si dejara de justificarse. Pero Tony no quiere verse, solamente quiere aliviar la presión. Sus relaciones revelan un patrón constante. Tony no ve personas, ve extensiones de sí mismo. Carmela, Christopher, Melfi, incluso sus hijos, todos son piezas en su tablero emocional. Su amor es posesivo, su empatía es condicional y su afecto instrumental. Pero en medio de tanta oscuridad, hay destellos de humanidad, los patos que anidan en su piscina, los animales que despiertan en él una ternura que no entiende. Son símbolos de algo que perdió, o quizá de algo que nunca tuvo. Tony Soprano es incapaz de amar sin dominar, de confiar sin calcular, de sentirse sin destruir. Su entorno no solo lo define, lo sostiene, lo alimenta y también lo hunde. Y cada relación que intenta construir termina siendo una versión más sofisticada de su propia prisión. Desde una mirada clínica, Tony Soprano es un rompecabezas humano que desafía cualquier diagnóstico simple. No encaja del todo en una sola categoría, sino que se mueve entre los márgenes de varias: antisocial, narcisista, depresivo y profundamente ansioso. Es un hombre que puede ordenar un asesinato sin pestañear y horas después desmoronarse ante un ataque de pánico. Su estructura de personalidad encaja con el trastorno de personalidad antisocial descrito por el DSM-5. Tony muestra un patrón persistente de desprecio por las normas, manipulación constante, impulsividad, agresividad y una completa falta de remordimiento. Justifica sus crímenes como necesarios para el negocio, envolviéndolos en un código moral que solo él entiende. Su violencia no es impulsiva por azar, sino una herramienta de control. En su mundo, dominar es sobrevivir, pero ese dominio tiene grietas. A diferencia de un psicópata puro, Tony no es emocionalmente plano. Su inconsciente se revela a través de ataques de pánico, episodios que lo confrontan con algo que su mente racional intenta negar: la culpa, el miedo a la pérdida de control. En esos momentos, su cuerpo se convierte en su enemigo, recordándole que por más que intente ser invulnerable, hay una parte de él que sigue sintiendo. A esto se suman rasgos de narcisismo patológico. Tony necesita ser admirado, temido, reconocido. Su ego es una armadura frágil. Cualquier crítica, cualquier falta de respeto, activa una furia desmedida. Vive bajo la idea de que solo los fuertes sobreviven, una creencia que justifica cada abuso, cada traición, cada muerte. En su mente, el poder no es un medio, es su identidad. La depresión también forma parte de su sombra. En Tony hay una tristeza latente, una fatiga emocional que intenta ocultar tras el sarcasmo y la violencia. Su irritabilidad, su vacío, sus pensamientos oscuros son síntomas de una depresión mayor atípica. No es el tipo de depresión que inmoviliza, sino la que envenena todo lo que toca, la que te permite seguir funcionando, pero sin disfrutar nada. Desde la terapia cognitivo-conductual, su esquema central es devastador. El mundo es peligroso, las personas traicionan y solo el control garantiza la supervivencia. Sus pensamientos distorsionados giran en torno a ese eje: o eres fuerte o eres débil. Todo lo que me desafía es un ataque. Si me siento amenazado, debo responder con violencia. Esos patrones mantienen su vida en un ciclo interno de defensa y destrucción. Cada vez que el entorno amenaza su poder, Tony responde con agresión o evasión. No tolera la vulnerabilidad porque en su mundo sentir es morir. Desde la neuropsicología, su perfil también tiene correlatos claros: una disfunción en la corteza prefrontal ventromedial, encargada de regular la empatía y la moral. Podría explicar su facilidad para justificar actos atroces. Su amígdala hiperactiva ante amenazas a su ego, pero hipoactiva ante el sufrimiento ajeno, crea un contraste brutal. Tony siente intensamente cuando su poder está en riesgo, pero es emocionalmente ciego ante el dolor que causa. En términos neuroquímicos, los bajos niveles de serotonina contribuyen a su impulsividad y agresión. La dopamina desregulada lo mantiene buscando estímulos cada vez más intensos.
para sentir algo, y la deficiencia de GABA alimenta su ansiedad y pánico. El resultado es un hombre atrapado entre dos polos, la bestia y el ser humano, capaz de una frialdad absoluta, pero perseguido por una mente que lo castiga cada vez que intenta ignorar su propia conciencia. Tony Soprano es la contradicción hecha carne, un depredador que sufre, un hombre que quiere controlarlo todo pero que no puede controlar su propio abismo. Su cuerpo grita lo que su mente calla, y aunque se esconde tras la violencia, cada ataque de pánico le recuerda una verdad imposible de escapar, que el monstruo que tanto teme vive dentro de él. Tony Soprano pertenece a una larga genealogía de antihéroes criminales, pero ninguno es exactamente como él. Donde otros buscan redención o propósito, Tony se mueve en círculos, se analiza, se confiesa, se destruye y vuelve al punto de partida. No evoluciona, colapsa lentamente. Walter White, por ejemplo, tiene un arco de transformación claro. Pasa de maestro frustrado a narcotraficante dominado por el ego. Él elige el mal, lo construye paso a paso hasta convertirlo en identidad. Tony, en cambio, nació en él. No hubo elección, hubo herencia. Walter se corrompe, Tony perpetúa. Uno busca sentirse poderoso y el otro busca dejar de sentirse débil. Michael Corleone representa la tragedia clásica del hombre que sacrifica su alma por la familia. Su oscuridad es metódica, elegante, casi inevitable. Tony no es así. Tony no mata por estrategia, mata porque no soporta perder el control. Michael destruye su humanidad en nombre del deber. Tony la usa como excusa para seguir destruyéndose. Michael es la mente fría del crimen. Tony es su corazón enfermo. Omar Little, en The Wire, vive fuera de la ley pero con un código moral inflexible. Su palabra tiene peso, su ética es su refugio. Pero Tommy presume tener un código pero lo ajusta a su conveniencia. Habla de honor, de familia, de respeto, pero en su mundo esas palabras son solo adornos para justificar su poder. Omar inspira respeto porque es coherente, Tony solamente inspira miedo. E incluso personajes como Don Draper de Mad Men comparten con Tony una lucha contra el vacío existencial y la masculinidad fracturada. Pero Don intenta reinventarse, Tony se aferra a lo que lo destruye. Don huye de su pasado y Tony lo arrastra como una cadena. Ambos son hombres atrapados en una época que les exige ser fuertes mientras se desmoronan por dentro. Pero Tony ni siquiera sabe imaginar una versión distinta de sí mismo. Lo que hace a Tony Soprano único en su contradicción insoportable es el mafioso que va a terapia, el asesino que llora por unos patos, el sociópata que teme su propia mente. Representa el punto medio entre la monstruosidad y la humanidad. Ese espacio incómodo donde ambos pueden coexistir sin anularse. Walter y Michael tienen motivos, transformaciones, causas. Tony solo tiene costumbre. No busca justicia, ni poder, ni legado. Busca llenar el silencio con dinero, sexo o violencia. Cualquier cosa que lo distraiga del vacío que lleva adentro. Esa es su diferencia fundamental. Mientras otros villanos justifican su oscuridad con ideales, Tony la habita como si fuera su hogar. No se redime ni se condena del todo. Simplemente existe. Y eso lo vuelve más real, más perturbador y en el fondo, mucho más humano. Pero ¿podría existir un Tony Soprano en la vida real? Pues la respuesta es más inquietante de lo que parece. No solamente puede, es que ya existen muchos. La combinación de un trastorno de personalidad antisocial con ansiedad o depresión no es algo raro clínicamente. De hecho, los estudios muestran que esa mezcla es más común de lo que quisiéramos aceptar. La mayoría no dirige una familia mafiosa, pero sí corporaciones, gobiernos o redes de poder, donde las reglas morales se doblan a conveniencia. En la historia hay paralelismos inquietantes. John Gotti, jefe de la mafia Gambino, era carismático frente a las cámaras y despiadado en privado. Whitey Bulger, el líder del Winter Hill Gang, tenía un encanto superficial que escondía una mente paranoica y violenta. Y Sammy Gravano, quien confesó 19 asesinatos, hablaba con una mezcla de frialdad y melancolía casi idéntica a la de Tony. Todos ellos representaban ese equilibrio imposible entre el afecto familiar y la brutalidad sin remordimiento. En mi escala de psique oscura, donde 1 es común y 10 es prácticamente imposible, Tony Soprano obtiene un 7 de 10, porque aunque su combinación es extrema, cada una de sus partes por separado es perfectamente real. Ejecutivos y políticos con rasgos antisociales, delincuentes funcionales con ansiedad o paranoia, líderes carismáticos que viven una doble vida. Lo verdaderamente raro es encontrar a alguien que reúna todo eso, y además tenga la autoconciencia suficiente para buscar terapia, pero no la voluntad para cambiar. En la vida real, los Tony Soprano no usan trajes italianos ni viven en mansiones de Nueva Jersey.
Están en oficinas, despachos y mesas de juntas, personas con encanto superficial, alta tolerancia a la culpa y empatía casi inexistente. Individuos que racionalizan la manipulación como liderazgo y el control emocional como fortaleza. La diferencia con la ficción es que Tony tiene algo que la mayoría de ellos no, una mente lo bastante consciente como para reconocer que está roto, y aún así, seguir eligiendo no repararse. Eso es lo que lo hace tan perturbador, porque su monstruo no es imposible, solamente inusual, y quizá justo por eso sea tan humano. Los Soprano cambió para siempre la forma en que entendemos a los monstruos de pantalla. Tony Soprano no era un villano elegante ni un héroe trágico, sino algo mucho más incómodo. Un hombre repugnante, violento y moralmente corrupto, con el que de alguna forma terminábamos empatizando, no porque lo mereciera, sino porque su sufrimiento era real. La serie tuvo un impacto brutal en la cultura popular. Por un lado, mostró algo casi inédito, a un hombre fuerte, un jefe mafioso sentado frente a una terapeuta hablando de sus ataques de pánico. Ver a Tony en terapia ayudó a desestigmatizar la salud mental masculina, a normalizar la idea de que incluso el poder y la violencia no son escudos contra la ansiedad o la depresión. Pero al mismo tiempo, el show sembró otra semilla más peligrosa, la romantización del crimen. Su vida de lujo, su honor mafioso, su dominio por miedo, todo fue retratado con tanto estilo que muchos lo vieron como una figura aspiracional. Tony se convirtió en un ícono pop, tatuajes, frases virales, imitaciones, culto. Se olvidó que detrás de ese carisma había un asesino. La relación entre Tony y la doctora Melfi fue una de las representaciones más honestas de la psicoterapia en televisión. No había soluciones mágicas ni cambios milagrosos, solo resistencia, manipulación, momentos de autoconciencia que se disolvían en el siguiente impulso destructivo. Melfi intenta salvarlo, pero él no quiere ser salvado, y cuando finalmente ella lo entiende, ya es demasiado tarde. La terapia se convierte en otra herramienta más para su control emocional. Esa es la verdadera genialidad de Los Soprano. Nunca deja claro si Tony mejora o simplemente aprende a ser un sociópata más funcional. La serie juega con los límites morales del espectador, obligándonos a sentir compasión por alguien que destruye todo lo que ama. Nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Por qué empatizamos con un monstruo cuando entendemos su dolor? El final, ese corte abrupto a negro, lo resume todo. No hay redención, ni castigo, ni cierre. Solo la incertidumbre, como la mente de Tony, fragmentada, en silencio, esperando el siguiente ataque o la siguiente bala. En la cultura popular, Tony Soprano redefinió lo que significa ser un antihéroe. No es el criminal con principios, ni el genio trágico que cae por amor. Es un hombre enfermo, atrapado en un ciclo de poder y vacío, que intenta curar su alma con el mismo veneno que la destruye. Y quizá por eso sigue siendo tan fascinante, porque detrás de su brutalidad hay algo demasiado humano. El miedo a perder el control, el miedo a ser olvidado. Déjame ser honesto contigo aquí un poco. Como psicólogo, personajes como Tony Soprano me provocan una mezcla de fascinación y desosiego, porque detrás de su complejidad hay una verdad incómoda. Tony no es solamente un personaje bien escrito, es un espejo de lo que pasa cuando el trauma no se enfrenta, sino que se hereda. Cuando la masculinidad se convierte en armadura y la violencia en la única forma de sentirse vivo. Los Soprano hizo algo extraordinario, mostrar que hasta el capo más temido puede sufrir ataques de pánico y necesita terapia. Normalizó la conversación sobre salud mental masculina, pero también dejó al descubierto un peligro, la ilusión de que la terapia puede funcionar sin deseo real de cambio. En la vida real, personas como Tony no buscan ayuda para transformarse, sino para seguir funcionando dentro de su propia oscuridad. Y es ahí donde el personaje se vuelve tan inquietante. Tony no evoluciona, solo aprende a justificar su monstruo interior. Su autoconciencia no lo redime, la usa para perfeccionar su máscara. Y eso, en términos psicológicos, es una de las formas más sofisticadas de negación. La lección más poderosa que deja Tony Soprano es esta: la complejidad emocional no equivale a bondad. El sufrimiento no cancela la culpa, y el poder no compensa una mente sin paz. Las estructuras familiares tóxicas, la codependencia, el silencio y la violencia moldean generaciones enteras, pero la decisión de romper el ciclo o perpetuarlo sigue siendo nuestra. Los Soprano nos obliga a mirar al lado más oscuro del sueño americano y de la masculinidad moderna. Nos recuerda que detrás de cada ídolo caído hay una historia de vacío, de miedo, de control, que los monstruos no nacen del infierno sino del hogar. Y aunque sea menos cinematográfico, esa es la verdad más humana de todas. Entender la oscuridad no significa abrazarla. Pero dime tú, ¿crees que Tony Soprano alguna vez quiso cambiar? ¿O solo aprendió a justificar su oscuridad? Yo soy Rox, y esto fue El lado oscuro de la mente. No olvides dar like, compartir y suscribirte.
Nuestra meta es llegar a los 5000 suscriptores antes de que termine el año, porque incluso los monstruos merecen ser comprendidos.